Entonces, claro, nuestra ley fundacional dice, pues lo que bien ha leído Covey, nos dedicamos a la enseñanza del español y a la difusión de la cultura española, pero es mucho más, ¿no? Eso es el aspecto un poco, pues, bueno, el de la ley, ¿no? Lo que dice la ley. Pero en realidad lo que hacemos es establecer lazos muy fuertes con las sociedades donde estamos, a través de la cultura y a través de la enseñanza, ¿no? En mi caso y el de mi departamento, pues nos dedicamos específicamente a la cultura y, y, claro, concebimos la cultura no como imaginar una cultura de escaparate, ¿no? En el que enseñar lo que es la cultura española, que es una cultura muy diversa, que incluye a todas las lenguas de España y todas las autonomías, pero también eh, tenemos digamos, una concepción absolutamente panhispánica, ¿no? Pensamos difundimos la cultura argentina o mexicana o colombiana en un nivel muy parecido al español, ¿no? A la cultura española. Y claro, nuestra manera de difundir la cultura es establecer alianzas con las sociedades donde estamos. Eso es absolutamente imprescindible. O sea, no entendemos eh, la difusión de la cultura como una cultura de escaparate, sino como una difusión a través del diálogo. O sea, nos interesa primero dialogar con la sociedad donde estemos, ya sea la sociedad francesa o la sociedad estadounidense o la australiana. Queremos establecer un lazo pues con los creadores, con las instituciones, eh, con las instituciones culturales, privadas y públicas que están en esos países, con los creadores en todos los niveles, porque esto es importante que lo diga ya, cuando difundimos la cultura española o hispanoamericana, lo hacemos a través de distintas áreas de trabajo. O sea, trabajamos con la literatura, por supuesto, la literatura y el pensamiento, pero también con el cine, las artes plásticas, la música y las artes escénicas, la historia y la ciencia. eh, o sea, para nosotros, digamos, todo elemento de la cultura que existe eh, es susceptible de nuestro trabajo. Entonces, pues organizamos conferencias, por supuesto, pero no solamente conferencias, sino que impulsamos, por ejemplo, la traducción de libros, de clásicos, hacemos conmemoraciones internacionales, que por ejemplo este año estamos conmemorando los 100 años de la muerte de Galdós. Pero bueno, difundimos el cine contemporáneo, el cine clásico, español. De hecho, podemos decir que el Instituto Cervantes, a través de su centro, es la sala más poderosa de difusión del cine en lengua española, ¿no? que hay en el mundo. Y igual hacemos con el teatro contemporáneo o la danza, por supuesto la música clásica, pero también las músicas populares o tanto el flamenco como el jazz o incluso la música rock, ¿no? O pop. Todo tiene cabida en nuestra manera de difundir la cultura, ¿no? Porque además, no solamente se trata de difundir, como os digo, sino de establecer un diálogo fructífero con aquellas sociedades donde estamos. No nos interesa difundir la cultura española, si no es la literatura española, si no es en diálogo, por ejemplo, pues con escritores locales o con poetas locales o con universidades locales, ¿no? Igualmente, siempre que hacemos ciclos de cine, tratamos de que implicar a cineastas locales, ¿no? Para que integren eh, eh, nuestro patrimonio como algo suyo, ¿no? Porque en realidad lo que pretendemos también con lo que hacemos con la cultura es crear un impacto en las personas, ¿no? Crear una transformación. Todos los que nos dedicamos a la cultura, de alguna manera,
lo que lo sabemos, ¿no? Sabemos que la cultura es una manera de vivir, una manera de ver el mundo, una manera de enriquecernos, por supuesto, pero no solo de enriquecernos, sino de convertirnos también en faro, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Em, Porque a través de la cultura se transmiten contenidos, pero se transmiten valores, ¿no? Se transmite belleza, pero se transmite pensamiento. Bueno, todo este tipo de, de, mm, de conceptos los tenemos muy en cuenta a la hora de hacer nuestras programaciones, ¿no? Hacemos alrededor de 5.000 actividades al año en el mundo, eh, de todas las disciplinas, en colaboración con miles también de entidades. Cuando me refiero a este tipo de instituciones, pueden ser instituciones españolas como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? O pueden ser museos españoles, pero sobre todo son museos, ministerios, asociaciones locales de los países donde estamos, ¿no? Pues si en Roma, imaginaros, pues hacemos la actividad en colaboración con festivales importantes de Roma o de Toulouse o de Moscú o de allí donde estamos presentes. Em, Tratamos de que nuestra actividad esté en los lugares donde importa que esté, o sea, no solamente en los centros Cervantes, que para nosotros son lugares importantes de donde hacemos nuestra actividad cultural, porque queremos que nuestros centros sean un lugar de referencia, ¿no? En las ciudades donde estamos, pero también queremos que estén en los cines, ¿no? Donde va la gente, en los festivales donde pues, va a escuchar música, o en los festivales de teatro. Em, Queremos estar donde realmente importa estar, ¿no? Em, y también hacemos actuaciones de otro tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora que la feria de Frankfurt, este año no, pero el que viene va a estar dedicada a España, ¿no? Pues tratamos también de generar, lo pongo como ejemplo, ¿no? De cosas que hacemos, ¿no? Tratamos de generar alianzas entre el sector del libro, imaginaros, entre las editoriales alemanas y los agentes literarios y los escritores, para que pues bueno, pues puedan estar traducidos en Alemania dentro de unos años, ¿no? O sea, tratamos de provocar cosas también, ¿no? A través de nuestras actividades. Em, Trabajamos en alianza con los organismos, bueno, más importantes del Estado, pues, por ejemplo, con el INAEM, que está en el Ministerio de Cultura, pues tenemos una alianza con el Centro Dramático Nacional para difundir el teatro contemporáneo, con el Centro Nacional de Teatro Clásico para difundir la obra de los clásicos, y así vamos trabando alianzas con distintas instituciones, comunidades autónomas. Por ejemplo, para el año de Galdós tenemos un programa de impulsar la traducción de Galdós en alianza con la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante tanto integrar a los creadores como a las instituciones que representan, ¿no? A los ciudadanos en su propia labor de difusión, ¿no? O sea, el Cervantes es una especie de gran altavoz de lo que se hace en España en cultura, ¿no? Y, y claro, también otra parte importante de ese altavoz es la alianza que hacemos con los países hispanoamericanos. Eso lo hacemos de dos maneras: a través de la sede central, donde tenemos alianzas, pues, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de México, o con el Instituto Caricuervo de Colombia, o bueno, con distintos organismos americanos, ¿no? Pero, por ejemplo, en las sedes, casi todas nuestras sedes hacen actividad en colaboración con las embajadas latinoamericanas. Esto es importante también
tenerlo en cuenta porque el Instituto Cervantes pertenece al Ministerio de Exteriores. No es, hay gente que piensa que pertenece al Ministerio de Cultura, aunque el ministro de Cultura es uno de nuestros patronos, pero pertenece al Ministerio de Exteriores. Entonces, para el Cervantes es muy importante la dimensión que tiene como diplomacia cultural también. O sea, nosotros sabemos que representamos al Estado en el aspecto cultural en los países donde estamos y de hecho jerárquicamente dependemos nuestros centros, aunque funcionalmente dependen de la sede, también dependen de la embajada. El embajador de cada ciudad jerárquicamente está por encima del director de cada centro. Y siempre actuamos de manera coordinada con el ministerio y con las embajadas. Hay dos partes principales dentro del Cervantes. Una es la difusión de la cultura y otra es la actividad académica. Todo se hace en nuestros centros, a través de nuestros centros tienen también esa estructura reflejada en las propias sedes, ¿no? Hay un gestor cultural y hay un jefe de estudio que coordinan la actividad de cada uno de los centros, ¿no? Y ahora también, claro, con toda esta época de la pandemia que ha sido pues un problema también para el Cervantes, claro, porque se han interrumpido las actividades y, bueno, los viajes, que para nosotros es muy natural tener un intercambio continuo, ¿no? Con los países donde estamos. Pues claro, hemos activado de manera muy rápida también la actividad online, ¿no? Tenemos una actividad no presencial en la que se dan clases de español y de otras lenguas del Estado. Y también hacemos mucha actividad cultural a través pues, de la web, ¿no? De las distintas redes, porque el Cervantes, cuando lo ves, digamos, en Internet, pues parece que todo emana de la sede, pero no es así. Todos nuestros centros ahora mismo están haciendo actividad online y, bueno, una actividad como compartida, ¿no? Todo esto funciona con una gran coordinación entre nosotros. O sea, para que os hagáis una idea, yo como jefe del Departamento de Actividades Culturales estoy en contacto continuo pues, con la mayor parte de los centros en el mundo. Aparte de que tengo un equipo de trabajo en el Cervantes, personas pues, que cada una lleva un área, ¿no? Puede llevar ciencia o artes plásticas, etcétera. Pero tenemos una coordinación continua. O sea, no se programa nada en los centros que antes no hayamos dialogado, ¿no? También, ¿no? Esa cultura del diálogo que os digo que está en el Cervantes, no solamente es una cultura con los países donde estamos, sino también forma parte de nuestra propia estructura de trabajo, ¿no? Estamos en diálogo continuo con todo lo que hacemos, ¿no? O sea, los centros tienen autonomía de programación, pero tienen autonomía de programación dentro de un plan de acción cultural que diseñamos en la sede, ¿no? Que es un plan de acción muy amplio que tiene una serie de temas y, digamos, de valores, ¿no? Eh, eh, que se transmiten a través de la cultura, ¿no? Eh, y siempre se puede programar a través de esos valores, ¿no? Pues, que pueden ser valores que tienen que ver con pues eso, el diálogo, la democracia, eh, la revisión del canon, el, el, digamos, la paridad, ¿no? También, que es una cuestión que nos ha preocupado en los últimos años, ¿no? Que esté representado eh, pues, con la mayor paridad posible, artistas,
escritores, escritoras, etcétera, de ambos sexos. Pero no solamente eso, sino de todas las corrientes posibles, artísticas, eh, y bueno, temas que están muy en la actualidad en nuestra época, ¿no? Como la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Eh, son, digamos, temas que vertebran de una manera muy general lo que hacemos y en ese marco los centros, cada centro puede proponer casi lo que quiera, pero siempre desde la sede nosotros lo aprobamos y vemos todos los programas, ¿no? O sea, es una red, digamos, que es absolutamente viva, ¿no? De trabajo continuo, eh, con infinidad de propuestas interesantísimas y que, bueno, pues siempre tratamos de que provoque un resultado, un impacto en las sociedades en las que trabajamos, ¿no? Eh, Esto es muy, muy rico porque, claro, el Instituto Cervantes es muy diferente en Nueva York, imaginaros, donde por el tipo de ciudad, ¿no? Y el tipo de sociedad que es, a pues centros como imaginaros, en Marruecos, o en Argel, o en el Cairo, o en otro tipo de sociedades donde a lo mejor en una ciudad pequeña como Fez, ¿no? Pues hay un centro cultural importante que tiene mucho peso, como es el Instituto Cervantes, ¿no? En Nueva York, sin embargo, el tipo de estrategia, pues que tiene que tener un centro cultural es distinto, porque ahí hay muchísimos, muchísimos centros culturales, ¿no? O sea, cada centro y cada ciudad, cada contexto provoca necesidades diferentes de, de actuación, ¿no? De cómo participar constructivamente en cada una de las ciudades donde estamos, ¿no? Bueno, esto Ernesto, sería como, grosso modo, un poco de introducción de cómo funcionamos. eh, y si queréis, bueno, pues no sé si queréis preguntarme algo o os puedo contar algún otro aspecto. sí, yo precisamente referido a lo que estabas comentando ahora, o sea, entiendo cuál es el origen del Instituto Cervantes, la labor que hacéis además en todos los centros y que coordináis obviamente desde la sede. Lo que te quería comentar es, ahora en el momento en el que vivimos, obviamente hacéis las actividades a través, probablemente de vuestros centros también de forma online, pero entiendo que como esto nos ha afectado a todos los países, veo que formáis parte de UNIC, Sí, con lo cual formáis parte de la Red de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea, es decir, la Alianza Francesa, tal. sí. ¿Todos veis la misma necesidad de que en los países en Europa se apueste por la cultura en un momento como este? Sí, claro, sí, sí. Unique es una red importantísima en la que colaboramos, bueno, desde hace muchos años a varios niveles, porque UNIC tiene una sede que se llama UNIC Global, que funciona desde Bruselas, con la que tenemos una coordinación continua. Digamos que los centros culturales más importantes europeos nos reunimos allí para, pues, tomar decisiones o programas comunes, ¿no? Pues el Goethe, por supuesto, pero también el British, a pesar del Brexit, sigue presente, el Instituto Italiano de Cultura, el polaco, bueno, todos los institutos europeos, ahora no los voy a mencionar a todos, pero toda la Unión Europea está representada. Y además de esa estructura global que está en Bruselas, cada país tiene lo que se llama el clúster de UNIC, o sea, el grupo local de UNIC, donde se trabajan y se proponen actividades. O sea, por ejemplo, en Roma hay uno, en Estambul hay otro, bueno, así en todas las ciudades, no solo de Europa, sino del mundo, ¿vale? Porque en Nueva Delhi, por ejemplo, también hay, o en Amán, o en todos los continentes, y también en Madrid. En Madrid nos reunimos constantemente con el grupo que hay aquí para
también o sea, tomar acciones conjuntas. Y efectivamente, no solo la pandemia, porque el tema de Europa, bueno, es un tema muy importante y muy delicado en estos tiempos, porque ya desde hace años hay como, bueno, dentro de nuestras sociedades hay tendencias de unión y hay tendencias de desunión. Pues ahí tenemos el Brexit como ejemplo, ¿no? Y, y claro, tenemos una conciencia muy europea y también europeísta, ¿no? O sea, creemos que Europa es un valor para nosotros, ¿no? Tenemos una conciencia de Europa como una cultura común, a la que España se decidió, o sea, hace ya años que decidió formar parte de ella, pero formamos de manera muy activa parte a través de esta red de UNIC. Y claro, después de la pandemia y también después del Brexit, pues claro, nuestra tendencia es a unirnos más y a hacer actividades conjuntas para, claro, o sea, ahora mismo las fronteras están cerradas, pero hay algo que no para a través de Internet, desde luego, de comunicarse, que es la cultura, ¿no? Entonces, cuanto más cosas hagamos unidos, ¿no? Como sociedad europea, pues yo creo que va a servir para superar esta crisis, ¿no? En septiembre, de hecho, el 24 de septiembre, se celebra el Día Europeo de las Lenguas, desde hace años, y este año va a ser especial porque, eh, claro, el mensaje de este año va a ser precisamente va a subrayar la necesidad de unirnos, de reforzar la unión a pesar de la tragedia, de reforzar el diálogo, de la solidaridad entre los países. Y claro, ahí la cultura, que es un fenómeno absolutamente vivo, pues es la manera de hacerlo, ¿no? Cuando las fronteras están cerradas, ¿no? También queremos, bueno, antes de dar paso a mis compañeros, o sea que vais a abrir micros ahora para ir preguntando lo que queráis. Antes de dar paso a ellos, yo quería darte las gracias en nombre de la asociación, porque siempre que hemos hecho un congreso, una actividad y que hemos solicitado al Instituto Cervantes que estuviese dentro del comité de honor, ya desde Víctor de la Concha nos habéis dicho que sí y siempre habéis apoyado nuestras actividades, con lo cual pues solo quería extender las gracias de parte de todos. Bueno, Y un ya placer, claro que sí. en las preguntas ya tengo una mano levantada como en el cole, que es Rubén. Así que Rubén, por favor, abre micro. Rubén, ¿Me ya. oís? ¿Me oís? Sí, ahora sí, perfectamente. Bien, No te disculpad veo, no te veo, pero te veo, te oigo. por eso, disculpad, pero es que estoy con un ordenador que no es el mío y además con el móvil, a través de internet con el móvil. O sea, igual no me pilláis bien la señal de internet. Entonces, si veis que por lo que sea no va bien, me lo decís, por favor, ¿vale? Sí, sin Bueno, problema. muchas gracias porque la verdad es que ha sido una explicación fenomenal. Yo del instituto conozco lo que veo en internet y la verdad es que es todo un orgullo verlo un poco más de cerca, que veamos un poco más de cerca el instituto, y gracias también a la asociación por estas iniciativas. Un poco concreta, porque eso es lo que, perdona mi ignorancia, pero para nosotros los escritores noveles, ¿hay algunas actividades que establezca el Instituto Cervantes de alguna forma para la promoción y difusión de escritores noveles o de sus obras? ¿Alguna iniciativa concreta que se haga? Bueno, es muy buena pregunta porque, claro, o sea, uno de los problemas que tiene el Cervantes es que, claro, tenemos muy pocos recursos, tenemos mucha demanda, ¿no? Digo, no solamente tenemos demanda de actividades por el público al que nos dirigimos en los países donde estamos, sino
también tenemos demanda de nuestra propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, de los escritores noveles, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y claro, uno de los temas que nos planteamos durante todos estos años eh, es precisamente un criterio, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio de programación que tiene que tener el Instituto Cervantes? Es un criterio muy flexible, pero necesitamos un criterio eh, para seleccionar, porque claro, hay tanto, o sea, se puede hacer todo, ¿no? Se puede hacer todo, pero ya digo que tenemos pocos recursos, ¿no? Entonces, claro, en el caso de la literatura y en el caso en realidad de todas las artes, porque esto vale para todos los ámbitos de la creación, ¿no? O sea, nosotros por un lado mm, queremos difundir la cultura española, en este caso la literatura, para tener mala pregunta, pero lo tenemos que hacer también, como digo, en diálogo con la cultura local, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los centros donde estamos, normalmente, pues ya os digo que trabajamos pues con festivales o con editoriales locales o con librerías locales, ¿no? Entonces, claro, esa gente nos piden cosas, ¿no? O sea, nos piden, oye, queremos que nos traigáis imaginaros, Vargas Llosa, ¿vale? Porque quieren hacer un congreso con Vargas Llosa, una universidad. Y claro, siempre pues, pues claro, tenemos que nutrir eso, porque realmente los escritores españoles, bueno, digamos, incluso los más conocidos, ¿no? Los más conocidos dentro de la calidad, porque ahí también os quiero ahora decir una cosa, porque siempre establecemos un criterio de calidad por encima de lo comercial, ¿vale? O sea, no es tan importante que un escritor sea comercial como que tenga una gran calidad. Y esa calidad la establecemos, lógicamente, por el reconocimiento que ese escritor tiene entre los críticos, entre pues, las editoriales donde publica, las universidades que hacen estudios sobre ellos, este tipo de cosas. Entonces, claro, nosotros priorizamos ese tipo de actividad literaria porque es la que nos demanda también la sociedad a la que nos dirigimos, ¿no? Nos demanda que le llevemos a escritores conocidos. Pero no solamente escritores conocidos, sino nos demanda que les llevemos escritores que ya están publicados allí en sus lenguas, ¿no? Vamos a poner en Rumanía, pero que no han viajado nunca, no los conocen, no han estado. Entonces, la prioridad es esa. Con escritores noveles, concretamente, pues precisamente por por este tipo de línea de trabajo, que además se complementan, pues imaginaros cuando hay un congreso, o sea, una conmemoración este año como la de Galdós, pues tenemos que centrarnos también en Galdós, ¿no? Y hacer congresos sobre Galdós, etcétera, con unos recursos económicos que son muy limitados y casi no nos queda, no nos queda recursos para nada más, ¿no? Entonces, claro, una actividad con escritores noveles, si entendemos por escritores noveles aquellos que no han publicado todavía, pues están fuera de nuestros procedimientos de trabajo, ¿no? Y un poco de los criterios de programación, ¿no? Porque dentro de esa selección, yo digo, tenemos que, por un lado, atender la mirada de los clásicos, ¿no? La conmemoración de los clásicos, siempre con miradas nuevas, y luego la difusión de los contemporáneos que ya están traducidos, y la de aquellos que, siendo publicados y siendo prestigiosos y siendo escritores importantes, todavía no están publicados, ¿no? Y ya, digamos, quedarían pues los nobles, ¿no? Pero dentro de nuestros criterios, pues tiene que ser un programa como muy especial, muy estratégico,
para que, pues imaginaros un encuentro de escritores nobles entre países, ¿no? Pues podría ser una posibilidad, ¿no? Pero no hay una línea de trabajo porque no tenemos, digamos, la manera en que un centro, pues imaginaros en Italia, pues quiera llevar un escritor Nobel allí, porque se encuentra con que el público quiere otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Un poco porque en la promoción de la cultura, pues creo que a mi entender, precisamente por lo que comentabas de lo comercial, pues se pierde a veces esa posibilidad de que salgan a veces autores que podrían tener, a lo mejor una cabida más cultural, por así decir, que a lo mejor se quedan un poco ahí en la base, ¿no? No acaban de arrancar o tener una promoción más pública, pues por eso, porque a lo mejor las editoriales buscan más lo que es la venta, que simplemente, simplemente qué es eso. Y es una lástima que precisamente pues se me ocurre sobre todo a los que son, yo no tanto, porque no me dedico tanto a la poesía, pero sobre todo me dirijo más a mis compañeros, que muchos son poetas, y que precisamente en la poesía, que es rupturista, pues podrían salir muy buenos, pues se pierde un poquito esa esencia que podría ser interesante, ya no solo por organizar con dinero, porque a veces se pueden hacer cosas sin dinero simplemente utilizando el nombre de la institución o llegando a ciertos sitios simplemente con la posibilidad de la web. Y eso acercaría al público, porque mucha gente conoce al Instituto Cervantes y a través del Instituto Cervantes simplemente con la web. Una parte, se me ocurre un link, una posibilidad de linkear a una asociación concreta como la de AEN, por ejemplo, la Asociación de Noveles, pues podría ser interesante, no sé, en un concurso, que pueda ser un concurso público. No sé, son ideas que lanzo ahí por si se os ocurren en un futuro, pues Bueno, que muy bien. podría ser interesante, la verdad. ¿Vale? Sí, claro, estamos abiertos a todo, ¿no? O sea que todas las ideas que tengáis serán bienvenidas, porque cuando vuestra asociación es una asociación de escritores nobles y entendemos nobles aquellos que no han publicado o han publicado solo un No, libro yo o... entiendo que publican Bueno, también. Sí. eso es complicado porque cuando nosotros empezamos hace 15 años, ya entonces había una discusión sobre qué era novela o no. Si se le pregunta a los editores, para Mm, ellos Nobel es un autor hasta que tiene su segunda novela publicada de forma profesional, diríamos, o sea, con una editorial tradicional. Y hago esta distinción puesto que ahora hay mucha autoedición encubierta y entonces eso no contaría, ¿no? Para ellos. Ahora ya. en estos momentos, con la difusión precisamente que no había hace 15 años de las plataformas, la publicación y demás, para ellos simplemente es, bueno, hasta la segunda, tercera obra consideran autor Nobel. Mm. A partir O de sea, ahí no. que Rulfo sería un autor novel. Sí, Correcto. increíblemente con una sola obra él hubiese quedado como autor Nobel. Mm, Con dos obras, sí. Con el de relatos y el de la novela, pues ya habría sido Nobel, mm. sí. ¿Y Claro, vosotros como asociación, cómo os definís? bueno, nosotros obviamente, aunque llevamos 15 años con el apelativo o el adjetivo de noveles, dentro de la asociación hay muchos autores que son profesionales y que Mm, ya están haciendo su camino literario y que como casi todos los autores más conocidos o reconocidos, obviamente no viven solo de la literatura, pero claro, eso claro. le pasa a la mayoría y salvo Claro, a eso la mayoría... honrosas excepciones, es así. Inmensísima, claro. La mayoría de los escritores, bueno, yo también lo soy y he publicado, yo qué sé, pues 10 libros entre poesía y narrativa. La mayoría de los escritores no viven de la Correcto. literatura, ¿no? Eso es así, o sea, es una vocación que va paralela al trabajo y otra... bueno, yo creo que la mayoría de los siglos de literatura que llevamos
ha sido así, ¿no? Eh, pues porque la literatura no suele dar para vivir, ¿no? O sea que no Claro, tiene tanto que ver vivir de la literatura como para ser escritor como primero escribir, ¿no? Y luego, pues sí, publicar, porque también uno es escritor, pero la sociedad también te hace escritor, ¿no? Lo que pasa es que ahora también hay muchos medios, ¿no? Porque puedes publicar en libros por una editorial, pero se publica en blogs o puedes publicar en internet bueno, hay muchos escritores que publican por ejemplo, en plataformas como Amazon o sea, claro. yo creo que en nuestro tiempo eso ha cambiado mucho, ¿no? Claro, incluso en apps como Wattpad, etcétera. O Claro, sea, es algo claro, que se utiliza mucho en Estados Unidos, por cierto. Ha claro. cambiado todo, ha cambiado, bueno, pues realmente qué es un escritor, qué es novela, o sea, pues entre que nos acompaña aquí, pues está Isabel. Isabel, desde luego, no es novel, pero igual que Isabel no es novel, no lo es Teresa Cameselle, que está con nosotros y que tiene premios a nivel nacional, ni Carlos Fernández Salinas, lo mismo. Claro. Yo tengo mucha gente que ya no es novel, o José Luis Mm, Díaz, o María Jesús, o sea, es decir, ya hay un tanto por ciento, podríamos decir que el 40% de la asociación no es novel, ha publicado, no solo ha publicado, sino que incluso tiene reconocimientos a nivel nacional de premios y demás. mm. Vale, Pero vale, al hilo vale. de lo que comentaba antes Rubén, no Sí. podría ser el Instituto Cervantes, por ejemplo, una vía, y en estos momentos que se está utilizando tanto Internet y la difusión a través de esa vía, para hacer un encuentro, pues como si fuese un congreso de voces a descubrir, o sea, de autores que tengan poquito publicados, no que sean sin publicar, pero sí que tengan pocos libros publicados, uno o dos, es decir, que son noveles pero que Mm, probablemente no han sido traducidos, no son conocidos fuera, casi tampoco en su país. Y hablábamos precisamente de lo que es la poesía con Nacho Escuin el jueves pasado. Y mm. entonces, bien, en ese ámbito, pues tanto en narrativa como en poesía, podría ser decir, bueno, estáis en Escuin, estáis en contacto con todos los institutos culturales prácticamente en Europa, ¿por qué no hacer algo a nivel europeo, internacional? Muy bonito, E precioso, ir todas ideas conociendo muy bonitas. voces nuevas, o sea, no los... Es normal que en un Instituto Cervantes localmente y en algo presencial os soliciten a un autor traducido, reconocido y conocido allí, pero ¿por qué no dar lugar a un evento, aunque solo sea a través de Internet, pero que obviamente está respaldado por el Instituto Cervantes, para dar a conocer nuevas voces en España, en Italia, en Francia, Pues en es Inglaterra, una en idea, Polonia? es una idea preciosa. Si queréis hacernos una propuesta a propósito, encantado, ¿eh? Pues Claro. Bien, nos encantaría, un placer. inciso, cuando pase esta sesión os pondré yo en contacto a Kobe y a Ernesto. Vale, perfecto, gracias. Vale, muy bien. Bueno, compis, ¿más preguntas? Porque no, ahí veo. Carmen, por favor, que va levantando la mano como en el cole. ¿Sabes qué? Aquí estoy. Buenas tardes Ernesto y muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Aparte bueno, hablabas de la cultura y la forma de promover la cultura española, bueno, pues en distintos países donde tenéis presencia. Pero yo ahora me voy a referir únicamente a lo que es el idioma español, al español como lengua. Mm, Eh, yo he vivido en Nueva York durante año y medio, ¿no? Entonces, ha sido, bueno, me encontré con que había dos sectores de la población. Unos, eran pocos los que yo conocía y pertenecían al ámbito universitario, y que decían, "Ay, el español me encanta, yo es que quiero aprender, yo es que, o sea, americanos, ¿eh? Que decían, yo es que mm, quiero aprender español, me encantaría y tal, pero como que luego parecía que el español sí que había estado muy de moda en Estados Unidos, pero ya no, así mm, como en otros países angloparlantes, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, como ente diplomático, el Instituto Cervantes, ¿de qué forma promueve, promociona, implementa
que el español se quiera aprender por extranjeros, en Estados Unidos concretamente, porque a mí me pareció muy llamativo que hubiera mucha gente que quisiera aprender español y estuviera buscándose por los chats o en la propia Universidad de Columbia, que era la que yo tenía más cerca, y tal, poniendo carteles de enseño chino a cambio de aprender español, por ejemplo, ¿no? Pero no de una forma, nadie parecía que estuviera orientado a aprenderlo de una forma más oficial. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es eso, si el Instituto Cervantes promueve de alguna forma oficial bueno, y hace propaganda de ello para que extranjeros que quieran aprender español puedan aprenderlo de una forma más oficial, más reglada, aunque sea de una forma online. Porque sé que hubo conversaciones con el Instituto Cervantes hace unos años en ese sentido. Sí, pues claro que sí. O sea, el Cervantes, o sea, tiene o sea, en todos sus centros se enseña español, ¿no? En Nueva York, por supuesto, también. Y claro, hacemos una promoción continua de nuestros cursos de español, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues de un montón de maneras, ¿no? Lo hacemos, bueno, primero online también, ¿sabes? Porque hacemos cursos online, tú puedes aprender español desde cualquier parte del mundo a través de la web, ¿no? Em, pero, o sea, lo que hacemos son acuerdos, convenios, o sea, todos nuestros directores, también el que está en Nueva York, o sea, una de sus obligaciones es promocionar nuestros cursos de español pues, en instituciones pues de enseñanza, con las universidades, ¿no? Los centros de enseñanza, también estoy pensando en la enseñanza secundaria, ¿no? Hay muchísimos acuerdos de institutos, o sea, de centros Cervantes que tienen acuerdos con escuelas de secundaria, ¿no? En el mundo, ¿no? Yo que sé, en Inglaterra o en cualquier país del mundo, ¿no? Claro, muchas veces no llegamos a todas partes, ¿no? Porque ya os digo que el Cervantes tiene estos centros en el mundo, tienen mucha actividad, pero también tenemos muy pocos recursos, ¿eh? Un centro Cervantes, para que os imaginéis, tiene una persona, tiene un director y tiene una persona que se dedica a cultura, otra que se dedica a la enseñanza de español, otra al administrador, pero bueno, hay pocas personas y se trabaja mucho, porque la gente que estamos allí es muy vocacional y entregamos, digamos, todo el día a lo que hacemos. Y claro, conscientes de eso, lo que también hacemos desde la sede de Madrid es establecer alianzas, ¿no? Con alianzas internacionales, con ministerios, con universidades. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un observatorio en Harvard para promocionar precisamente desde un nivel de excelencia en la enseñanza de español. ¿Por qué? Porque claro, en el caso de Estados Unidos precisamente nos encontramos con que el español ha estado durante muchos años asociado a una lengua no de prestigio, sino a una lengua de inmigración, ¿no? A la lengua de la inmigración pues, que viene del sur de Estados Unidos, es decir, México y otros países, y que es como una lengua de inmigrantes y que no merece la pena aprenderla, ¿no? Entonces, claro, una de nuestras estrategias continuas, nosotros tenemos centros en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en Albuquerque, queremos abrir ahora en Los Ángeles. O sea, precisamente la estrategia que queremos establecer es que el español es una lengua de prestigio cultural, o sea, una lengua española, europea, iberoamericana, por supuesto, y con una riqueza cultural enorme que no se puede asociar, digamos, a la pobreza o ¿no? a, a una especie de discriminación lingüística que también ocurre, ¿no? Igual que en Estados Unidos, pues ahora
está saliendo, ¿no?, de todas estas noticias de discriminación, ¿no?, con las personas de raza negra, pues también la hay con las personas de raza hispana y, o de proveniencia hispana, por no hablar de raza, ¿no? Y dentro de esa discriminación también está la discriminación del idioma, ¿no? O sea, no solamente queremos que la gente aprenda español, sino que aprenda los valores que están dentro del idioma, ¿no? Y que son valores de cultura, que son idiomas de prestigio. Claro, sí, es que precisamente yo me he encontrado con, bueno, pues con muchísimos mexicanos, colombianos, que, bueno, que se negaban a hablarte en español. Pues, Claro, te hablaban en inglés, bueno, te costaba entenderlos en inglés y decías, pero háblame en español. Y decían, no, no, es que yo no sé español, ¿no? Te decían en inglés, no, no, es que yo no sé hablar español y tal. Y sí que sabían, o sea, tú sabías que sí sabían hablar español y que se podían sentir, bueno, pues mucho más cómodos para a la hora de expresarse. Sin claro, embargo, pues tenían como esa especie de vergüenza o miedo sí, sí, o claro, no sentirse del todo integrados. Bueno, de hecho, claro, muchos padres, tú lo sabrás, que muchos padres, bueno, pues hispanos, pues no enseñan a sus hijos el español. O sea, ya claro, van al cole y ya intentan no hablarles español en casa y lo pierden, y lo pierden. mm, Entonces, bueno, pues yo pienso que el Instituto Cervantes, pues ahí también tendría una labor muy, muy bonita y muy importante, ¿no? Fíjate, sí, bueno, el español es un idioma precioso, o sea, suena, es el claro. mejor suena de todos los idiomas del mundo. Pues sí, en eso estamos, vamos, somos conscientes de ello y trabajamos en eso. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Isabel. Isabel no se oye. Ahora, Ahora. ¿Habla? No te oímos. Jo, qué pena, no se oye, Isabel. No sé cuál es el problema, pero no se oye. o sea, él tiene el micro activado, ¿eh? Sí, pero no se la oye, no sé cuál es el problema. Pues pasa Ramón. Ramón, querías preguntar, porfa, mientras a ver si solucionamos por detrás. Sí, gracias Ernesto. Me está gustando mucho lo que estoy escuchando, pero me surge una duda. ¿Tenéis financiación al margen del Estado? ¿De mecenazgo, de patronajes? No he entendido. ¿Una? Si tenéis financiación aparte del Ah, Estado, de mecenazgo o de patronatos, o de personas que a nivel individual le interese hacer donaciones al Instituto Cervantes. sí. A ver, el Instituto Cervantes tiene una financiación doble, podemos decir triple, pero bueno, las dos principales son el Estado, financia, digamos, la mitad del presupuesto del instituto. Digo, el presupuesto es todo, ¿eh? La estructura, el personal en los centros, el presupuesto de gasto de cultura, por un lado, y luego vive de los ingresos también. Los ingresos de las clases de español, ¿vale? O sea, los ingresos de español en todos los centros más la financiación del Estado hace casi el 100% del presupuesto del Instituto Cervantes. Aparte de eso, o sea, por ejemplo, ahora, de hecho, que por la caída de la asistencia a las clases, ¿no? Pues nuestro presupuesto tenemos margen, pero de pronto se ha visto muy, muy tocado, ¿no? Porque, eh, ya digo, es casi la mitad de nuestro presupuesto viene de las clases, ¿no? Entonces, también tenemos patrocinio de dos tipos. Hay algunas instituciones que dan dinero al Cervantes, pues han ido cambiando, pero son tipo, pues imaginamos Telefónica o Iberdrola, ¿no? Que hacen sus aportaciones, que siempre nos parecen poco, la verdad, porque nos hace falta mucho más recursos, ¿no? Para hacer las actividades, ¿no? Tenemos mucha más capacidad,
Pero claro, desde cultura tenemos una manera de patrocinio indirecto que es muy importante y es hacer actividades que están financiadas por otras instituciones. Pongo un ejemplo. Hace unos meses inauguramos en Madrid una exposición sobre los hermanos Machado que la financió Unicaja. Era un proyecto de Unicaja que acordamos conjuntamente o sea, presentarlo en Madrid y hacer unas actividades específicas en Madrid, pero la financiación, en lugar de salir del presupuesto de cultura, salió de Unicaja. O sea, el presupuesto no está directamente en nuestras arcas, pero lo paga otra institución, ¿no? Esto pasa mucho también, por ejemplo, si trabajamos con el Ministerio de Cultura, pues, por ejemplo, llevando una compañía de teatro, ¿no? A lo mejor nosotros pagamos los hoteles de una compañía de teatro que va a un festival y el ministerio paga los aviones y paga los honorarios de la, de la compañía. O sea, siempre estamos como tejiendo colaboraciones para que nuestros socios paguen parte de la actividad. O sea, hay una financiación indirecta, pero importantísima. O sea, hay un cálculo muy importante de esto, porque os pongo un ejemplo. Si mi departamento gestiona, o sea, tiene un presupuesto de 1 millón de euros al año, vamos a imaginar para todas las actividades, a lo mejor gestionamos actividades por valor de 5 millones, aunque nosotros solo pongamos 1 millón, porque los otros 4 lo han ido poniendo otras instituciones, ¿no? Sí, es que estoy viendo, según te estoy escuchando, da la impresión que hay un nicho de mercado muy importante y que potenciándolo, pues no solo se conseguirían muchos puestos de trabajo, sino que una penetración muy superior en todo el mundo de la cultura española. Entonces, yo creo que desde el gobierno e instituciones y mecenazgo, merecería la pena hacer un esfuerzo muy importante para conseguir esa penetración. Sí, 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 eso es lo que hacemos. O sea, de hecho, lo vamos ampliando cada año en todas las materias. O sea, hace poco hice un informe, por ejemplo, de ciencia, que eso fue dentro de mi departamento yo creé en 2004 casi al llegar al Cervantes me di cuenta de que no se difundía la ciencia, ¿no? Y bueno, pues creé un puesto de trabajo para trabajar en ciencia y justo hace poco en el ministerio nos pedían un informe de qué había pasado, ¿no? En estos años con la ciencia. Y era asombroso bueno, pues el montón de cosas que hemos hecho, ¿no? No solo de actividades, sino de esa penetración que hemos hecho en la sociedad española y de los países en los que hemos trabajado, pues colaborando con muchísimas asociaciones de científicos locales. Cuando digo locales me refiero en cada uno de los países donde estamos y también con instituciones científicas españolas, ¿no? Eso se puede multiplicar, digamos, por todas las disciplinas de trabajo, o sea, desde la ciencia al arte, a la música y bueno, la penetración del Cervantes es muy grande y sería mayor si tuviéramos más recursos, porque para que os hagáis una idea, mi departamento, bueno, es un departamento de actividades culturales que está concebido para todo el mundo y somos 7 personas, en realidad. O sea, hay una persona por cada área de trabajo, ¿no? O sea, una persona para literatura, otra para artes plásticas, otra para cine. eh, bueno, así de cada disciplina, que son nada más que 5 personas, más luego 2 de apoyo, ¿no? De cosas de temas logísticos y tal. Entonces, bueno, somos muy poquitos, ¿no? Y luego el presupuesto que tenemos es muy pequeño. Si, por ejemplo, el Goethe Institut, que lleva más años que nosotros,
pues donde nosotros tenemos una persona, ellos tienen 20. O sea, los departamentos son mucho más importantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos creciendo. Hemos conseguido solventar grandes crisis, ¿no? De la que viene ahora es una crisis importante que también ya está golpeando, ¿no? a la institución, en el sentido de que hemos tenido que recortar presupuestos de cultura, ¿no? Porque al bajar los ingresos de las clases, ¿no? Pues hemos tenido que reducir el gasto también. Y bueno, pero tenemos experiencia no solo en supervivencia, sino hacer de la supervivencia una virtud, porque cuando no tienes recursos propios, pues la única manera de seguir existiendo y haciendo cosas útiles es aliarte con otras instituciones, y es lo que hacemos. Gracias. A ti. Obi, ¿estás ahí? Sí, Rubén, por favor, que tiene la mano levantada. Rubén. Vale, ya. Ya. Oye, nada, no es una pregunta muy concreta. Para Ernesto y para Kobe, que os vais a reunir luego después para tomar un café, aunque sea virtual. Sí. No, era simplemente, lo que sí que yo estoy viendo es una inquietud ya de hace unos años sobre todo por la escritura y la lectura en general, pero sobre todo eso, por la escritura. Entonces, quizás a través del instituto se pierde una posibilidad, que es la de llegar a muchas personas que querrían iniciarse en esto de la escritura, y que es un caldo de cultivo para enriquecer el idioma, sobre todo para que aprendan el idioma mejor, a través incluso, se me ocurre, coordinar universidades a través del instituto, no sé. Veo que hay una forma ahí que se podría dar mucho más jugo ahí a eso, porque, no sé, me da la impresión de que es una posibilidad de que el instituto tiene mucho caché, tiene muchas posibilidades, y que con poco dinero, a veces el dinero no es tan importante. A veces el tema de la imagen y Internet y las redes está haciendo mucho o que se puede hacer mucho para que llegue a mucha gente. Y no sé si a través incluso de los centros, hacerlos incluso online para que la gente se acerque al instituto. No sé, os lanzo esa idea para ver si ideas os van surgiendo, vosotros que tenéis más conocimiento que yo en estas cosas. Y no sé, a ver si por ahí dais un poquito de caña, a ver qué puede salir, ¿vale? Nada más, simplemente eso, ¿vale? Y que Gracias, mucho Rubén. ánimo y que hacéis muy bien por la cultura, che, y ya está. Muy ¿Vale? bien, Rubén, muchas gracias. Es verdad que también, o sea, con este tema de la crisis de presencia, ¿no? Pues de movimiento, pues está haciendo que se haya convertido Internet en una herramienta que podemos usar de una manera, efectivamente, que no implica gasto, ¿no? Y podemos hacer actividades que tengan repercusión pues a través de este medio, ¿no? Y efectivamente, pues una actividad, pues, por ejemplo, con vosotros, con el Cervantes y con otros institutos de Europa, que eso yo lo veo muy interesante, la idea que estaba antes lanzando Kobe, pues que sea factible, ¿no? Y que ya no es una cuestión, no, pues no es presupuesto, pero bueno, podemos hacer un encuentro en Internet o podemos hacer otro tipo de cosas, o sea que inventaremos algo. Y quizás en relación a lo que comentaba Rubén, es por el hecho, yo creo que, por ejemplo, Carmen, que ha estado en Estados Unidos viviendo y que lo conoce, en el ámbito anglosajón, por ejemplo, cuando vienen autores ingleses o americanos aquí, no tienen problema ninguno por decir que han asistido a un máster de escritura en la escuela, en la universidad. Sin embargo, aquí en España costó que se diera máster de escritura en las universidades con el potencial que tenemos de autores consolidados. Quizás desde ese punto de vista el Instituto Cervantes sí podía aglutinar un poco esa defensa. En el fondo es una defensa del lenguaje, es una defensa del idioma también. El hecho de decir, bueno, escribir y escribir con herramientas, con técnicas, con el conocimiento que conlleva todo eso. ¿Alguien más quiere hacer Sí, alguna pregunta? Kobe, yo he dejado de oírte, no sé.
Si los ¿Me oís demás ahora? también. No, a Kobe se le oye perfectamente. Sí, sin embargo, Ernesto no. A Ernesto Ernesto está... no se le oye. Ah, ahora. Ahora, sí, es que se había quedado la imagen parada como si no estuviera. Sí, de pronto se ha cortado. Pues mira, os voy a mandar un enlace porque acabamos de inaugurar en el Cervantes un aula virtual. A ver, espera, se lo he Ujú. enviado a José Ángel. Vale, ya lo pongo yo en público, no te preocupes. Sí, ponlo público, José. Yo sé cuál es porque me Vale, cotilleo ya. mucho en los cursos que dais a profesores de español y demás. Gracias, Vale, Ernesto. nada. Eso lo acabamos de sacar con una plataforma de Random House, que es Ujú. son unos talleres de cultura, de escritura creativa, Sí, uno es de poesía con Carlos Pardo, no sé si lo conocéis, este poeta y mm, narrador y crítico. sí, el otro es Eh, concursiva, sí. vale, bueno, pues estamos trabajando y otro de guión cinematográfico. Ujú. Es, son dos talleres que acabamos de sacar online que, bueno, queremos darle proyección a estos talleres. Vamos a ir sacando con otras plataformas, no solamente con Cursiva. Vamos a ir haciendo talleres precisamente para difundir la cultura también a través de modelos didácticos, ¿no? Porque durante muchos años hemos estado, digamos, que la parte de académica ha estado funcionando a través de talleres y cursos y la parte de cultura a través de actividades, ¿no? Cuando digo actividades me refiero a exposiciones, conferencias, etcétera. Y ahora desde cultura, pues también estamos poniendo en marcha muchos talleres, tanto presenciales como ya llevamos años, ¿no? Pero ahora queremos diseñarlo online para toda la red, ¿no? Para toda la red me refiero ya no solo a la red de centros, sino a la red de Internet, ¿no? Y hemos empezado con estos dos ahora en la época pandémica y proseguiremos en la Claro, época post-pandémica también. porque además eso tiene más difusión y llega más allá. Claro, Ramón, que claro, claro. tiene, Son cursos que llegan a cualquier persona del mundo, ¿no? claro. Ramón, por favor, que tiene la mano levantada. Sí, Ernesto, ¿vosotros tenéis algo que ver con el tema de escritores por el Mediterráneo, la red que hay de que se lleva la cultura y la historia de España a través de los pueblos del Mediterráneo? Nosotros hemos trabajado en muchas actividades que tienen que ver con esto. Hay distintas asociaciones y entidades, pues, por ejemplo, eh, el aula, hay un aula Del Mediterráneo. del Mediterráneo con la que hemos colaborado mucho, pero también hemos, yo qué sé, por ejemplo, colaborado en Alejandría, ¿no? Donde tenemos un centro. Hay un festival de poesía mediterránea, o sea, no sé si me estás hablando de una asociación en concreto, pero seguro que sí, porque hemos colaborado con todas o con muchísimas, tanto en nuestros centros como desde la sede. O sea, lo que sí te puedo decir es que tenemos un plan para eso. O sea, tenemos un plan que se llama Plan Mediterráneo, de hecho, que lo que trata es precisamente de concentrar, o sea, crear conciencia sobre la cultura mediterránea, tanto en la poesía como en la música, como en distintos ámbitos, ¿no? De hecho, hubo un proyecto europeo en el que participamos hace bastante años, relacionados con la arquitectura, con el gótico mediterráneo, que era una exposición que recorría cómo el gótico había recorrido toda la costa mediterránea, desde España hasta la costa incluso griega, o con muchísimos elementos diferentes, ¿no? O sea que sí, trabajamos con ese tipo de programas, o sea, un tipo de... O sea, podría incluso buscarte si necesitara algo más concreto, por eso muchísimas actividades, ya te digo, 5.000 al año.
pero es una línea de trabajo. Y vuestra actividad es toda en el exterior. En España no tenéis ningún tipo de actividad. ¿O En tenéis España sí, o sea, colaboramos, por ejemplo, con festivales. Podemos colaborar con el Festival de Sevilla, o sea, con la Feria de Sevilla, o con el Festival de Almagro de Teatro Clásico. Y en nuestra sede de Madrid también hacemos actividad, hacemos conferencias y hacemos exposiciones también. Gracias de nuevo, Ernesto. Nada, nada. No sé cómo vamos de tiempo, Ernesto. Yo creo que nos Pues hemos pasado. sí, son las 7:15. Deberíamos ir terminando para que pueda atender otras cosas, pero Sí. bueno. Kobe, Ya, es que no me funcionaba ahora el micro. Que creo que no, o sea, que no tengo a nadie con la mano levantada, salvo que alguien quiera hacer. Solo darte las gracias de nuevo Nada, un placer. por estar con nosotros y bueno, pues oye, sí, estaremos pendientes de lo que nos comentas para difundirlo y para darlo a conocer también. Vale, muchísimas gracias. Porque nosotros tenemos compañeros fuera, tanto en Francia como en Islandia, como en México y como en Colombia, o sea que Sí. no tenemos problemas. Bueno, lo único, no sé si Isabel, la última pregunta, si Isabel ahora puede preguntar por no dejarla sin preguntar. Isabel. Nada. Nada. Habla, Isa, porfa. Nada, es que se le para, yo creo que es la comunicación que la tiene mal. Te vemos moverte y vemos mover los labios, pero, pero no salte y vuelve a entrar. Pero nada, no puede. Pues nada, o sea, si nadie más tiene por ahí la última pregunta. Pues nada, pues acabamos aquí. La dejamos, te damos Pues nada, las gracias. mil gracias y nada, Kobe, cuando quieras me escribe y seguimos en contacto a ver si podemos inventar algo en el futuro. Pues sí, sería un placer por ahí poner algo en marcha. Muchas gracias, Ernesto, un placer. Nada, un placer. Encantado de conoceros, de saludaros y os felicito por tener también iniciativas de este tipo, ¿no? De tener una asociación para uniros, para compartir cosas y bueno, porque digamos que todo lo que pasa lo construimos entre todos, o sea que y es muy importante que haya asociaciones como la vuestra, igual que es importante que esté el Instituto Cervantes, porque entre todos construimos la realidad, ¿no? Y la realidad de la cultura y la literatura, que es nuestra pasión, pues necesita de instrumentos como los nuestros. Así que felicidades también a vosotros y nada, hasta prontito. Gracias, porque en el fondo sí es cierto, o sea, la realidad necesita la cultura y la cultura necesita la realidad. Con lo cual vamos unidos. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, Ernesto. Pues nada, encantado, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Gracias. Chao. Gracias, chao.